Estos son los restos del molino. Esto, digamos, es el parte disco donde gira y muele los granos. Cuando realizan la fiesta patronal en esta plaza, todo el pueblo o el poblado que se encuentra alrededor vienen, bajan para que puedan festejar. Y ese donde dice molino de piedra, antiguamente en épocas del Pistaco-Naca, ahí más o menos desaparecían personas. ¿Sabías eso? Se sabrá, tal vez. Se dice que cuando está a punto de anochecer, digamos plan 5 y media, 6 de la noche, ya casi para que se oculte el sol, en ese momento, en ese rato, los pistacos salían en busca de sus víctimas para poder hacer caminar por estos lares, por lugares bien inclinados, estrechos. Es muy peligroso ya que estamos en invierno, época de lluvia. Las rocas, piedras desprenden de la nada. Lo bueno que prevemos, trajimos el poncho para la lluvia, al menos que nos ha protegido es algo. Hemos encontrado un arbolito por acá. Es peligroso también cuando hay rayos refugiarse debajo de los árboles. En la actualidad los molinos de piedra siguen siendo utilizados en algunas partes de Perú o algunas regiones de Perú. En las montañas de la ciudad de Chupaca y del Valle del Mantaro se encuentra un molino hidráulico peligroso en medio de la nada, en medio de las montañas solitarias, en las profundidades de nuestro Perú, de nuestro Andes. Y el día de hoy vamos a explorar y conocer este lugar peligroso que se encuentra en medio de la nada. Vamos a visitar, vamos a acercar en solitario. Nos encontramos en la ciudad de Chupaca. A mis espaldas se encuentra un parquecito, ahí mismo se encuentra su iglesia de la ciudad, y más o menos este lugar se encuentra de esta montaña que está a mi espalda. Por ahí se encuentra un valle de Alto Cunas, es otro valle. Donde estamos nosotros sería pues el Valle del Mantaro, donde se encuentra la ciudad de Chupaca. Además, como verán o como están viendo, todo el cielo del Valle del Mantaro y de la ciudad de Chupaca se encuentra nublado, completamente oscuro. Y hay también neblina por las montañas que podemos ver. Y eso quiere decir que que llueva cualquier momento, todo el día o quizás en la tarde, pero igual vamos a arriesgar este viaje, esta aventura, esta exploración al lugar peligroso. Desde la ciudad de Chupaca o donde nos encontramos, el viaje nos tomará aproximadamente 30 minutos nada más. Toda la carretera Noria, Bioscochas y una parte que nos llevará hacia el pueblo. El lugar se llama, o el poblado se llama Mizquipata. Se encuentra en el valle de Alto Cunas. Así hemos llegado al pueblo llamado Mizquipata, ubicado en el Valle Alto Cunas. Toda esta parte que están viendo, Pampa, es el Valle de Alto Cunas, es otro valle. Y más o menos que están viendo esa montaña al fondo, a la espalda se encuentra el Valle del Mantaro, donde comenzamos el viaje. Esto sería el parquecito del pueblo de Mizquipata. Como verán, ya se nota verdor, el pasto se vuelve su color verde, ya que estamos en lluvia, en invierno ya. Y como verán arriba, al fondo, y el cielo de este lugar se encuentra completamente nublado. Eso quiere decir que va a llover en cualquier momento. Pueda que todo el día, quizás en la tarde más fuerte. Eso tenemos que prever. Ahorita se nota silencio este lugar, solo hay cánticos del pajarito, ya que las personas habrán salido o recién van a salir al campo, a la chacra, a pastar sus animales. Alrededor, miren, ahí está la montaña de colores, me parece, color rojo esa montaña, ya luego les mostraré. Por acá se encuentra su municipio, su casa comunal del pueblo de Mizquipata. Allá arriba hay letritas: feliz aniversario Mizquipata. Así serían las casitas en el pueblo de Mizquipata. Por allá tenemos escuelita, me parece. Y acá al costado se encuentra el río Cunas, que desemboca hacia el río Mantaro. En este parquecito vamos a encontrar los restos del molino antiguo de piedra. Justo está ahí. Le voy a mostrar cómo son. Estos son los restos del molino. Esto, digamos, es el parte disco donde gira
muele los granos. Estos restos del molino de piedra se encuentra como una muestra en el parque del pueblo de Mixquipata. Esto sería la otra parte del molino, o sea, de la piedra plana. Si es que tocamos la piedra, se nota lisa, o sea, suavecito como batanes. Y acá también es otra parte de la piedra. Y también podemos ver las rayas. No solo podemos encontrar estos restos incrustados aquí en el parque, también hay más restos del molino antiguo. Esto sería, pero me parece que lo han dejado tallado porque acá no se nota que la suavidad. Estos dos restos, dos piedras planas, es más áspero. Cuando tocas se nota. Y este sería el otro, igual. También, como se notarán, es áspero. Estaba buscando internet, voy a encontrar acá que tenía y al fondo su molino de piedra antigua. Ajá. Y acá en su parque hay como cuatro partes. Ajá, sí. Entonces, esas eran sus... Sí, esa piedra han traído de ahí. Han traído. Esa familia son allá. Esto sería el río Cunas, que desemboca desde las altas montañas de estos lugares. Viene, está lejísimo. Hemos llegado un día, el lugar donde nace el río Cunas es una laguna que se encuentra en los altísimos de esta zona, aproximadamente 4.600, no recuerdo bien. Desde allá nace este río Cunas y desemboca todo el valle Cunas y llega al río Mantaro. Y luego pues pasa por regiones de otros departamentos, luego llega al mar, al océano Atlántico. Ahora, como se notará, es un poco turbio, o el color del agua es un poco más o menos marrón, oscuro, porque ya estamos en época de lluvia, invierno, entonces el río se va cargando poco a poco. Y fíjense las alturas de esta zona, de estos pueblos, miren. Allá al fondo se ve completamente nublado, hay neblina, está en pleno movimiento. Toda esa zona parece colchón de nube. Mira, porque acá está lloviendo anoche, por eso se nota el colchón de nubes por allá. Y justo esta sería la carretera Cunas, pues si llega a las alturas también, y también a la ciudad de Huancayo. Y al costado de esta carretera se encuentra su antigua plaza y su iglesia del pueblo de Mixquipata. Así sería el camino hacia la plaza, hacia la iglesia. Antiguamente cada pueblo se realizaba su fiesta patronal, y acá mismo también aún realiza su fiesta del pueblo de Mixquipata. Esto sería su placita, también ahí está su iglesia antigua, y el costado podemos ver un poco modificado. Ya es modificado la capilla de la iglesia, material noble. Esto podría ser arquitectura antigua o construcción antigua, como se notarán, hecho de piedra, también de barro. Esta iglesia debe tener muchísimos años, de la época del virreinato todavía. Y es, como le dije, ya está modificada la capilla. Y alrededores, así sería. Miren, allá podemos encontrar una casa como para refugiarse de la lluvia, de las tormentas. Y esto sería toda la plaza para la fiesta. Y tenemos todavía su muralla. Hay una parte material, tapial, y una parte de piedra y de barro también. Y todo alrededor es de este plaza, o donde está la iglesia, son los pueblos. Miren, hasta en las alturas se encuentran más pueblos, y al frente también más pueblos. Ya serán con otro nombre, se conocen esos pueblos. Miren, allá arriba igual, más pueblos arriba. Cantidad de pueblos se encuentra alrededor de esta iglesia. Y yo a preguntarte eso de iglesia colonial. Digo, antiguo es cuánto, así nomás yo conozco. Porque no se cae. Claro, es los que llegaron a los españoles, su iglesia. En el manantial la Virgen está su foto. Ahí
total tenemos fe. Hay un manantial ahí. Hay capillitas también en la carretera. Creo que hay una capilla, no he fijado, pero está destruido, no se nota. Manantial, falta mejorar eso. Nosotros nos descuidamos del pueblo. Algunos nomás estamos que arreglamos. Sí. Porque antiguamente, pueblito así, fiesta patronal, todo el mundo bajaba a arreglar o hacer la fiesta o organizarla. Hoy en día creo que ya no. No, ya está ya. Entonces, ¿esa manantial tiene su poder, algo así? Sí, tiene su poder. La Virgen ahí se ha lavado su pañal y ahí quedó. Ya. Todo la negra, la vela que hemos prendido. Era lindo, está con su agarró su vivita. Ya. Ahí en la piedra. Y entonces cuando tienes fe o algo... Cuando tienes fe, cuando te velas, te cumple. Cualquier deseo. Sí, te protege. Te hace cumplir. Cuando se han prendido aquí, va a Estados Unidos, para aquí, va a estudiar, todo va a ir bien. Cuando realizan la fiesta patronal en esta plaza, todo el pueblo o el poblado que se encuentra alrededor bajan para que puedan festejar. Eso pasaba antiguamente, pero hoy en día creo que ya no es como antes. Es poco. Alrededor de esta plaza y su iglesia también hay más casas. Miren, allá podemos notarlo que eran construidos de piedra y también de adobe. Son construcciones coloniales, pero hoy en día, miren, toda esa zona ha sido casa. Hoy en día se encuentra destruido completamente. Para arriba también. Me comentaba más o menos por acá, por arriba se encuentra un pueblo antigua. Seguramente son de la cultura huanca, de la nación huanca, de la civilización huanca. Sus pueblos se encuentran en las montañas. Me comentaban, ya se encuentra destruido. Ya derrumbado completamente. O sea, la naturaleza se encargó de comer este pueblo y también destruido por los manos del humano. Todas esas montañas que están viendo a mis espaldas, ahí se encuentran pueblos antiguos de la cultura huanca. Sus casitas que aún están conservadas una parte y algunas ya no han destruido completamente por lugareños o los pobladores. Ya tenemos referencia. Por ahí está, como les dije, uno de ellos. Y otros están para el fondo, para arriba, en la cima de la montaña. Imagínense, para llegar allá necesita mucho tiempo, buen físico, no llega cualquier persona allí. No solo eso, este sería margen derecha, ese lado. El río obviamente viene desde las alturas, está desembocando por acá. Entonces, margen derecha del valle de Alto Cuna sería para ese lado, que también hay pueblos antiguos de la cultura huanca. También margen izquierda, que sería por este lado. Igual hay bastante pueblos en las alturas. Bastante, pero y como les dije, se encuentran destruidos completamente y un poquito de conservados estos pueblos que habitaron nuestros antepasados en la época pre-inca, como los huancas, y todo es su territorio. Miren, todo acá, más al fondo, cerca al territorio de Lima, se encuentra pues su terreno, su límite de los pueblos huancas. Y también me he comentado acá arriba hay pueblos antiguos, ese de piedra y de barro. ¿Cómo? ¿Barro y piedra? No, o sea, pueblos antiguos, como dicen otros de los incas, tienen en un cerro, están... Ajá, la patacancha acá arriba, encima de este pampa. Del cerro. Sí, y acá arriba en el Torreloma, acá el cerro. Torreloma. Creo que esa. Pero parece que ya no se notan sus casas, ¿no? No, ya está, ya. Lo han destruido. Todo ya está tendido, ya pegado en el suelo. Ahí está para arriba el cerro, ¿no? Se nota. Ya aparece. Sí se nota. Más arriba esos pueblos también igual tiene su... Chicuy puede ser. Ya. Ahí está, acá en esa loma, ahí está todos sus... Acá arriba, este cerro intermedio. Ajá, ahí nomás. Sí, ahí está todo. Y acá al todo de loma, a este lado también, ahí está. Ahí nosotros vamos a hacer nuestro pagapo en el día del Auxi, el 7. Siempre vamos a ir ahí. Todos los años se realizan nuestra fiesta. Su fiesta y su ofrenda a la montaña o al pueblo también. Mesa así grande.
Hay todo su capote, el joven, en la misma cruz. ¿Ve? Acá al frente nomás está, Sí, ahí. está al fondo. Entonces ahí era Acácito nosotros vamos, ve. donde está la cruz. Esta cruz, ahícito nosotros estamos. Mi pandilla de mis hijos. Seguramente tu abuela te ha contado que ahí esos pueblos eran antigua, ¿cómo se llama? Antigua Mizquipata. Ajá, Mizquipata. O sea, entonces hay varios pueblos, ¿no? Acá hay uno y arriba hay otro. Acá este es todo Mizquipata del río para este lado. Y de allá, de la mitad de este cerro, ya. Así, y es para arriba Villavista. Otro barrio. Sí, otro pueblito. Y ese cerro al fondo rojo, ahí habrá igual casas, ya no. Ahí ya no. Solo en estos dos cerros. Ajá, ahí vivirían los abuelos. Los antiguos mezquipatinos. El Axito también era, y todavía ahí ya está borrones, así. Lo han destruido. Ahí vivirían. ¿Cómo habrá sido antes? Sí, pues los antiguos huancas. Los antiguos saben. Ajá, los antiguos huancas dice que vivían ahí en esos cerros, pues. Ajá. Así es arriba, todo ese cerro que están viendo ahí puro, así nomás restos, nomás ruinas, como dicen otros. Así está. Hemos llegado al molino de piedra hidráulico. Ahí mismo se encuentra y le voy a explorar, le voy a mostrar para que vean cómo se encuentra hoy en día y también su historia. El molino de piedra se encuentra al costado del río. Hoy en día, como verán, su fachada se encuentra destruido. Me parece que fueron dos partes. Acá es uno, acá hay otro. Le voy a mostrar detalladamente qué podemos encontrar en el molino de piedra. Más o menos la canaleta habrá sido por acá. Venía desde la parte más alta. Por acá seguramente descendía y llegaba a este molino. Pero hoy en día ya no se nota la canaleta tampoco. Y vamos a bajar para mostrarle cómo se encuentra hoy. En una parte se nota. Ahí está. Piedra. Me parece que acá hay restos como... Ahí está. Este es el resto del molino. Vamos a tocarlo. Aquí también se siente áspero. Si es así, los molinos o las partes o las piedras, las planas, están ásperos. Pero aquí podemos ver un espacio. Seguramente por acá ha sido otro molino. Por eso podemos encontrar esta piedra pesada. Imagínense cuánto pesará. Allá al fondo podemos ver tipo canaleta donde descendía o donde llegaba el agua para que puedan funcionar la piedra o el molino. Pero hoy en día, como se verán estas piedras o las construcciones quedan todavía firmemente, me parece que están firmes todavía, pero algunas partes están por caerse, es peligroso, puede que caiga a cualquier momento, así que con mucho cuidado. Toda esta parte que están viendo abajo ya se han caído ya. Esas piedras que están son parte de este molino, ya se han caído, poco a poco han derrumbado con el pasar del tiempo, con el pasar del año y también pues naturalmente por la erosión del viento y la lluvia, el molino o los partes o los restos se va cayendo. Ahí como verán, miren, está por caerse esta parte de acá, es peligroso. Si alguien intenta por acá refugiarse, si es que llueve, posible que caiga. Así que con mucha precaución de este molino. Y más abajo tenemos otro molino, otra casita. Ahí está. Por acá podemos restos que habrán sido más o menos, miren, parece una línea recta y acá también hay una línea recta. Quizás habrá sido de la salida del agua de este molino que acabamos de ver, o quizás para otra cosa, quién sabe. Es un espacio o campo libre para algo. Esto sería el otro molino. Ahí están. Este sí es más grande. A ver, por acá no creo que pisemos, quizás se derrumbe con el peso que tenemos. Y acá también encontramos el parte de la piedra, son rocas planas donde giraba, donde hacía la molida o moler cualquier, digamos, producto. Y con el pasar del tiempo, con los años, mira, han crecido este tipo de plantas, ¿diríamos? O algo tipo hongo sería esto. Han crecido en la piedra plana.
Y todo este lado, miren, hay espinas, todo eso ha crecido. O sea, este lugar está completamente lleno de arbustos en el molino. La planta o la naturaleza se encargó de comer y sigue comiendo, no se sabe. De acá en unos años este derrumbe y se convierta en un bosque de plantas, de vegetación, o lleno de árboles, o también lleno de espinas. Mira, todo este molino fue tragado por la naturaleza, por las plantas. Los paredes están construidos con piedras gigantes, rocas gigantes. Por acá quizás hay serpientes, porque ya nos pasó varios en lugares serpientes, así. Cuando hay bastante rocas, piedras, ahí habitan los serpientes peligrosos. Y le voy a seguir mostrando el molino. ¡Qué maravilla! Acá se mantiene todavía, se conserva la puerta en forma ovalada, en forma arco. Mira, es una construcción, digamos, colonial. Así se encuentran pueblos, casas construidas, las iglesias en forma ovalada. Es una técnica, miren, es una ingeniería. Cómo se soporta esta fila de piedras o este tipo de construcción, mira, y no se cae. Increíblemente. Pero esto podría ser peligro para aquellos que visitan. Quién sabe, pueda que caiga. Puede ser que se caiga con algún movimiento, terremoto. Más o menos en este lugar habrá estado pues un material, se llama rodezno, un objeto que gira cuando cae el agua. El agua venía desde allá, miren, con mucha fuerza, y este material giraba con la fuerza del agua. Y más o menos arriba, encima de esta roca, mira, ahí podemos ver un hueco todavía, un espacio. Ahí habrá estado pues dos piedras, dos rocas planas. Uno de ellos se llama roca voladera, el otro se llama roca solera. Le voy a mostrar, por eso hay un resto, se queda todavía. De acá se puede ver o se puede notar de esta forma toda. Miren. Este molino ahora está como una casa grande, con su techito, con sus tejas, con sus palos, para que el viento, la lluvia proteja y así no se caiga o no se humedece. Entonces acá ahí están las dos rocas o las dos piedras planas. Uno de ellos sería eso, quizás está enterrado, solo hay uno. Uno de ellos se llama roca voladera, que estaría encima, y abajo estaría pues la roca solera. Mientras giraba, los productos se molían ahí mismo. Acá se puede ver hueco, ahí ha estado pues, y el agua venía pues por acá, la otra canaleta, con mucha fuerza. Y en ese donde dice molino de piedra, antiguamente en épocas del Pistaco, Nácar, ahí más o menos desaparecían personas. ¿Sabías eso? Sabrá tal vez a ella. Mamita, buenos días. Dice que antiguamente hay personas desaparecían, épocas del Pistaco, épocas de, ¿cómo se llama? De Nácar. No. Antes mi papá, sí. O quizás te habrá contado tu abuelo, tu papá, tu bisabuelo, tiempos de Pistaco, Nácar. Ese molino ya no funcionaba cuando estoy chiquito, man. Sí, hablaba, vamos a hacer un machica, decía. Machica de ese molían ahí. Sí, machica de maíz. Agua, ajá. Movía. Ya ves. Claro, ajá. El ruido parece. Ese molino de ese, con la agua se movía así de ese. Claro, funcionaba con el agua. Con su fuerza de agua, giraba. Era. Ahí molían machica, no, maíz, habas quizás, trigo. ¿Y qué más? Cebada también molían. Todo venía aquí, soltando todo que la molían. Venían otros. Está mamá Paula cuando está chica. ¿Cuántos años que mamá Paula ni mayor de mí? Mi papá también sabrá tu ver. Cuando era niña, ese estaba ya destruido ya. Sí, sí. Derrumbado ya. Ya no movía. So. Sí, visible había la quieta, todo que entra, esos ruidos, todo se han traído. Sí, entonces ya está tiempo ya destruido. Ya tengo 77. Wow. Y todo el pueblo alrededor de Mezquipata traían sus granos para que muelan ahí. O sea, ese era el lugar más importante. Allá en mi casa, ahí,
lado también, igualito molino ahí. Igual destruido también o ya todavía tiene restos. También. Sí, 20. Ya está ya, total. Ah, entonces acá había varios molinos. Sí. Y carpa. Ah, jarpa. Carpa también. Pincharlos también era. Dentro de esta casa no podemos permanecer. Pueda que caiga, quién sabe, cualquier momento. Pesadísima construcción. Y no saben cuántas toneladas tendrán esta casita, estas rocas. Así que salimos. Es muy peligroso permanecer ahí adentro. Ni menos refugiarse en este lugar. En sus tiempos de apogeo del molino de piedra hidráulica, muchas personas venían y traían sus productos, sus cereales para poder moler, como maíz, cebada, trigo. Y la mayor parte o la población que se encuentra alrededor de este molino llegaban aquí para que puedan producir, moler, cargando sus insumos en caballo, en llama, en burro, en mula, ya que para llegar a este lugar es un sitio accidentado. Entonces en aquel año pues nuestros antepasados solo transitaban o recorrían como su transporte sus burros, sus llamas, sus caballos. Pues en esas épocas, en este lugar o toda la serranía peruana o lugar alto andina, los pistacos, los cariciris, los nacas habitaban o abundaban en estos lugares y desaparecían personas que venían al molino o pasaban por acá, desaparecían extrañamente estas personas. Según la historia, los pistacos, los cariciris degollaban a sus víctimas. Ellos o las personas como pistaco, naca, escondían en lugares estratégicos, en donde hay caminos o donde las personas transitaban solos. Ahí permanecían, ahí tenían su cueva, su guarida, su lugar para poder atrapar sus víctimas. Y esto sería uno de ellos. Se dice que cuando está a punto de anochecer, digamos plan 5:30, 6 de la noche, y ya casi para que se oculte el sol, en ese momento, en ese rato, los pistacos salían en busca de sus víctimas. Y por acá pues los visitantes, los lugareños, las personas acá venían a hacer su producción, su molida, se encontraban con pistaco, con naca, y luego desaparecían los lugareños que venían a hacer moler sus productos. Nos acaba de caer el micrófono de la cámara. Ahí está adentro. Ya fuimos ya. A ver si es que tiene vida todavía o ya fue ya. Vamos a sacar con mucho cuidado. Pobre micrófono, si es que funciona o ya no. Parece que ya no, porque ya no alumbra. Se dice que los pistacos, los cariciris, los nacas sacaban los órganos de sus víctimas para poder venderlo. También la grasa humana para vender para maquinarias, para aviones. También se dice que de grasa humana se puede hacer o fabricar algunos productos cosméticos, y estas personas, una vez que desaparezcan, se lo llevaban a lugares que se encuentran derrumbados, falla geológica o derrumbes o carreteras derrumbadas o algunos sitios o como puentes están a punto de derrumbarse. Ahí enterraban a sus víctimas para que puedan soportar, dar la vida y así desaparecer enterrado para siempre. Ha comenzado a llover fuertísimo allá al fondo, miren, se ve todo oscuro, ahí está lloviendo fuerte, que por acá ya está garuando, está cayendo gotitas de lluvia. Venimos ya todo preparado con plástico, con poncho, si es que nos agarra en la lluvia, en el viaje, en el trayecto. Estamos lejos del pueblo de Izquipata, está al fondo, ahí abajo, y estamos yendo por el camino antiguo. Nos comentaban que por acá había un camino pre-inca que van a los pueblos que están en la cima de esos cerros. Hay pueblos antiguos hechos de piedra y de barro, y justo por acá también se encuentra un puente de piedra y de barro, así que estamos yendo ahí a ver y conocer. Esperemos que no nos caiga el otro micrófono. Uno ya fue, ya no sirve, ya no vale. Transitar por estos lares está complicadísimo. Miren,
Se ha caído por acá un cerro y lo ha tapado o enterrado el camino que pasaba por acá. Porque hay bastante charco. Miren, hay lodo, es peligroso, podemos que resbalar o caer también. Todo este camino está así. Igual, sigamos con mucho cuidado, con mucha precaución por este camino. Quizás pueda que haya derrumbes desde la parte de arriba. En estos tiempos, como en la lluvia, en invierno, hay derrumbes por todos lados. Todas las carreteras se encuentran derrumbados. La mayor parte de la sierra peruana nada más pasa o sucede en época de lluvia. Hemos llegado al lugar más estrecho, el camino ya más estrecho. Vean, a este lado todo es cerro, montaña, y por acá es el río. En el abismo se encuentra, pero no lo veo el puente que nos dijo que había de piedra. Posible que está más al fondo todavía, pero se ve peligroso. Además nos está atacando por todo lado la lluvia. Miren, al fondo y también por este lado. Miren todo el cielo de acá donde estamos parados nosotros. Mira el cielo de arriba, está oscuro. Eso quiere decir que va a llover. Así que nos toca regresar nada más, porque en las tardes siempre llueve ya. De ahí ya no pasa. Así que prever mejor este viaje, esta caminata, para poder hacer caminata por estos lares, por estos lugares bien inclinados, estrechos. Es muy peligroso, ya que estamos en invierno, época de lluvia. Las rocas, piedras desprenden de la nada, de los cerros, de las montañas. No solo eso, el camino, la carretera, la tierra se encuentran resbalosas. Además, rayo, ya que en estos tiempos es peligroso. Si nos pasa algo en este lugar, es difícil de reportar, ya que en este lugar no hay señales, ya no hay personas que pasan por acá. Lo bueno que prevemos, trajimos el poncho para la lluvia, al menos que nos ha protegido es algo. Y hemos encontrado un arbolito por acá. Es peligroso también cuando hay rayos refugiarse debajo de los árboles, así que estamos cerca ya al pueblo. Miren, nos ha atacado por todo lado la lluvia. Miren, allá también lluvia. Miren ese cerro, todo este cerro, lluvia nada más. En la época preincaica, los pueblos andinos o altoandinos ya utilizaban piedras o rocas como molinos de mano para moler granos y tubérculos secos. Esto no es que sea leyenda, es realidad. Cuando hemos subido a varios pueblos a la cima de esas montañas que hemos encontrado, habían piedras como batanes, solo quedaban los restos. Otros le dicen maray, en quechua sería maray, pero en castellano batán. Y no solo uno, son bastante batanes hemos encontrado en estos pueblos preincas que se encuentran en la cima de las montañas. Y cuando llegaron los incas a estos lugares que se encuentran en la cima de montaña, los pueblos preincas perfeccionaron la manera de moler o los molinos, creando molinos más sofisticados y desarrollando técnicas de molienda más eficientes. Y con la llegada de los colonizadores españoles, los molinos de piedra modificaron y se introdujeron molinos de piedra hidráulicos que vemos, justo nos encontramos al costado de esta maravilla. Y no solo este resto se encuentra aquí, en muchos lugares, en muchos pueblos se encuentra el molino de piedra hidráulica que funciona con la fuerza del agua. Y estas maravillas y estos restos se encuentran obviamente al costado de ríos, solamente cerca, ya que con este agua funcionaba estos molinos. En la actualidad los molinos de piedra siguen siendo utilizados en algunas partes de Perú o algunas regiones de Perú, especialmente en zonas andinas donde valoran los restos, tanto por sus métodos tradicionales. Y así vemos hoy en día el molino que fue en sus tiempos una maravilla. Ahí está, solo quedan ruinas, se destruye poco a poco con la naturaleza, con la erosión del viento y de la lluvia. Y este molino se encuentra en medio de la nada. Y también por acá pasaba un camino antiguo de los pre-inca que llegan a las cimas donde se encuentran pueblos enteros, pueblos pre-incas.
Más al fondo me dijo que había un puente de piedra. No he encontrado. Más arriba. Si conoces. Hasta ahí tienen, por eso mi mamá tiene sus terrenos en esos sitios. ¿Cómo es el puente? ¿Como a puente así al río? ¿Ese río que viene acá? Cruza, pero o sea, dentro de la piedra pasa el agua. Y ese puente es piedra. Ah, entonces de la canaleta nueva para el fondo todavía. ¿Dónde? Ah, con razón. Sí, con razón. Ya no llega porque la lluvia ahí me agarró. Sí, fue la lluvia. Ajá, sí, es invierno, ya es su tiempo también, pues. Justo está viniendo lluvia otra vez, ¿eh? Sí, pues. Ajá. Vamos a ir a Tachupaca. Ya me regreso ya. Pero la lluvia, tú sabes, cuando llueve ya no pasa.